Hola, les habla su amiga Nano. Bienvenidos de nuevo a su canal. Acompáñenme a escuchar estas historias de terror. Les recuerdo que todo lo narrado es solo por puro entretenimiento. Así que por favor, acomódate en tu cama, colócate audífonos y apaga la luz. La vio por primera vez cuando fue de visita a la casa de Cecilia, una amiguita que estaba muy enferma. La pálida chica abrazaba fuertemente esa linda muñeca, a la que Rosalba no podía quitarle los ojos de encima, y la cual le dejó como regalo tras su muerte, días después. La pobre niña no sabía qué sentir. Aunque el presente le había fascinado, la tristeza por perder a su amiga no la dejaba disfrutar el regalo. En momentos, creía que su deseo de poseer la muñeca había causado la muerte de Cecilia, y la culpa la consumía. Sobre todo porque no había nadie alrededor que se preocupara por ella. Su propia familia la ignoraba por completo. A causa de esta soledad, su único refugio fue la muñeca. Se convirtió en su compañera, en su amiga, en su todo. Compartía con ella secretos, miedos, frustraciones y problemas en su entorno. Y pronto sucedió algo muy extraño, pues todo aquel que dañaba a Rosalba, de algún modo, aparecía muerto o con su rostro destrozado a arañazos. Ni su propia familia estuvo a salvo de este terrible mal. Un día, al despertar, se dio cuenta de que estaba sola en el mundo, pues sus parientes estaban tirados en la cocina, ahogados en un charco de sangre. La pobre niña lloró y lloró, y estuvo sumida en aquel terrible cuento de terror, en el que todos se marcharon de un modo horrendo, dejándola en el olvido. Sus lágrimas fueron tantas que terminó dormida sobre la mesa. Cuando despertó, se vio envuelta en llamas, y extrañamente veía que su cuerpo la observaba sonriente mientras se quemaba. Todo acabó con una muñeca achicharrada y dos contentos padres por tener de vuelta a su hija, pues aprovechando el encanto de Rosalba, sintió por el juguete. Lo acercaron a ella después de meter ahí el espíritu de su moribunda hija, para que en el momento preciso ésta hiciera un intercambio y tuviera nuevamente un cuerpo humano. En una población se había empezado a escuchar el rumor de que no se acercaran a la mina de plata, de la cual el pueblo entero se beneficiaba, ya que habían encontrado un pasaje al infierno. Le decían el lugar oscuro. La mina, desde ya hacía algunos años, había dejado de ser negocio para la multinacional que la explotaba, y los mineros que quedaron seguían por su cuenta, con el permiso de la minera. Pero desde que desapareció el túnel, en el que a lo lejos se escuchaban los lamentos, muchas familias habían dejado la región. Se decía que era el mismo infierno, lo que se escuchaba en el lugar oscuro, que parecía un túnel que en algún momento un manto de lava había creado. Parecía ser obra de la mano del hombre. Entonces, los miedos de las personas eran válidos, pero no todos creían en lo que la gente decía. Tal era el caso de dos amigos que siempre vivían del alcohol y que se envalentonaron y, necesitados de dinero, quisieron ir a dicha mina. Llegando al lugar, parecía que la mina había sido abandonada. Todas las herramientas quedaron en el piso. Parecía que las personas habían salido corriendo y ni los utensilios de trabajo se habían llevado.
Decía Luis a Julián: «Mira, compadre, hasta las herramientas nos dejaron». Al entrar a la mina y adentrándose, llegaron al lugar del que todos hablaban, el lugar oscuro, y ahí nadie se había atrevido a entrar. Al conocer de ello, pensaron que quizás alguna veta de plata quedaba a la vista. Se metieron al lugar. No tenían más de 20 metros dentro del lugar cuando los lamentos se empezaron a escuchar. Despavoridos, quisieron salir de ahí, pero en su misma borrachera se resbaló Luis y tomándose del pantalón de Julián, cayeron a un profundo pozo, un pozo angosto. Desesperados, intentaban salir de allí, de la manera que fuera, pero sin ningún resultado. Pasaron ahí 12 días, soportando el frío de las noches, que los congelaba hasta perder el conocimiento. Sobrevivieron al sol arrasador, que hacía que el pozo se sintiera como un infierno, quemando su piel, causándoles quemaduras. La deshidratación era atroz, haciendo que sus labios se partieran de la sequedad que había en sus bocas. Y bueno, ya te imaginarás el hambre. Los pobres hombres apenas tenían espacio para poder moverse. Su esperanza se veía como ellos, perdida en un oscuro y profundo pozo. Pero la fortuna les sonrió, pues al 13º día, unos rescatistas encontraron el pozo, pues al desaparecer tantos días del trabajo y de su hogar, sus familiares lo reportaron como desaparecidos, y se inició así su búsqueda. Los rescatistas sacaron rápidamente a Luis, totalmente demacrado. Lo llevaron a la ambulancia, pero antes de irse, unos policías se le acercaron, preguntándole si se encontraba bien. Luis, con la mirada cansada y casi sin aliento, miró a los policías y les dijo en un tono de susurro: «Carne es carne». En ese momento, los rescatistas dieron un grito de alerta. Habían encontrado algo más en ese pozo. Habían encontrado a Julián, o bueno, lo que quedaba de él. Sacaron su cadáver en estado de putrefacción. En su piel se veían marcas de rasguños y estaba desgarrada a causa de las mordidas que reflejaban su piel pálida y maloliente. Los policías se miraron entre sí, viendo partir a la ambulancia, y esas palabras resonando en su cabeza: carne es carne. Se encontraba ahí, parado en medio de la nada, con el resplandor de la ciudad a sus espaldas, y la oscuridad más negra que había visto jamás frente a él. Por ambos lados le rodeaban sus vecinos, una docena de chicos que le retaron a cruzar aquella zona tenebrosa, como iniciación antes de unirse al grupo. Según sus palabras, todos, en su momento, se enfrentaron a lo mismo. Sin embargo, era una mentira. Ninguno de ellos había pisado las cercanías de ese sitio, ni siquiera de día. La gente decía que ahí vivía un viejo loco, un ermitaño, que le gustaba echar plomazos a quien se le acercara. Y a propósito, se había sembrado ahí árboles tan densos que no dejaban pasar un rayo de luz, ni siquiera en los días más soleados. Pero nuevamente, una mentira se asomaba, pues el lugar en sí tenía algo extraño. La pesadez que se posaba sobre los hombros, tan solo al acercarse, la sensación de ser acechado y el miedo que se sentía, no era de este mundo. El chico nuevo estaba exento de estas historias, pero no del efecto que provocaba aquel oscuro lugar, en el cual solo tenía que adentrarse 3 pasos para obtener el reconocimiento y la aprobación de las personas que formaban su mundo entonces. Solo 3 pasos para demostrar su valía. Solo 3 simples pasos dentro de la oscuridad profunda. Pero no hubo oportunidad de que diera ni uno solo. Una súbita y agitada respiración los puso en alerta.
Después, solo se escucharon gritos llenos de terror, que se fueron ahogando en la oscuridad. Nadie se atrevió a dar 3 simples pasos para salvarlo, para saber lo que ocurría. Pero tienen muy en claro que aquello que se lo llevó no era un viejo ermitaño, pues los viejos ermitaños no tienen cuernos, ni tampoco dejan pezuñas marcadas en el suelo. Como parte del servicio social propio de su nueva profesión de médico, Roberto fue enviado a una apartada comunidad en lo alto de las montañas. Estaba muy emocionado de poder ayudar a la gente, pero al llegar se encontró mayormente desconfianza. Lo veían tan joven que les parecía inexperto. Tan solo un par de personas lo vio con buenos ojos y lo recibieron de la mejor forma posible, ya que llevaba meses sin un doctor. Así que lo acomodaron en una buena habitación, en casa de uno de ellos, y el resto se encargaba de darle comida o cualquier otra cosa que necesitara, queriendo o no. Finalmente todas las personas tuvieron que aceptarlo, porque no tenían a nadie más a quien recurrir, y se le veía ir y venir a pie a altas horas de la noche para atender a algún enfermo en su propia casa. Había siempre alguien que lo acompañara. Aunque el pueblo era pequeño, nadie quería que se perdiera. Una madrugada escuchó el ladrar de los perros y fue a ver de qué se trataba. Distinguió algo alejándose. Era una figura femenina y encontró en el suelo un rastro de sangre. Con ímpetu le rogaba que se detuviera, identificándose como médico y ofreciéndole ayuda. Sin embargo, la mujer parecía ida. Solo caminaba hacia el frente, con la cabeza agachada. Los rígidos y lentos movimientos con los que se desplazaba hicieron pensar al joven que se encontraba muy mal herida. Así que corrió para darle alcance. No fue tan fácil llegar hasta ella. Realmente, se movía más rápido de lo que parecía, pero al estar cerca, sus ropas rasgadas y el cabello cubriendo su rostro pusieron más nervioso al chico. Pensando que algo muy malo le había pasado, tocó su espalda. En ese momento, ella se dio la vuelta, mostrando su cuerpo cadavérico, emitiendo un lastimero grito de dolor en la cara del joven, que lo obligó a salir corriendo, cayendo hacia el barranco que se encontraba cerca de él. Hacia el pueblo perdía otro de sus doctores, y todo por guardar en secreto las apariciones de la mujer de la noche, a la que ellos ya están muy acostumbrados, pero no así a los citadinos, que hace mucho tiempo olvidaron que cosas como esas existen. Gracias por acompañarme durante esta noche. Si te gustó, por favor suscríbete, déjame tu like y un comentario. Puedes mandarme tus historias o evidencias al correo que aparece en pantalla. Tu nombre puede aparecer en el siguiente video, o si prefieres el anonimato, por mí está bien. Abajo en la descripción te dejo el link de mis otras redes sociales. Por supuesto, antes de irme, te recomiendo revisar tu habitación, en especial debajo de tu cama, antes de dormir. Buenas noches.